Buenas, bienvenidos a la segunda parte de la sesión 2, relatividad de los campos. Vamos ahora, tras haber visto como en el ejemplo el carácter eléctrico magnético de los campos dependía del sistema de referencia, a intentar obtener unas ecuaciones que nos permitan obtener los campos eléctricos y magnéticos en un sistema de referencia, dados los campos eléctricos y magnéticos en otro sistema de referencia. Es decir, sabiendo el campo E y el campo B en un sistema de referencia S, si considerásemos otro sistema de referencia S' que se mueve con velocidad v con respecto al primero, obtener los campos E', B'. Y como sabemos, uno de ellos podría ser cero, podría el primero no haber campo magnético, etc. Vamos a analizar multitud de casos. Bien, para ello lo que haremos será tomar una serie de casos sencillos, de casos donde el campo magnético o el eléctrico sea muy fácil de calcular, es decir, van a ser casos con condensadores y con bobinas, que son los ejemplos típicos, y vamos a ir componente a componente, vamos a trabajar en coordenadas cartesianas para obtener las relaciones entre los campos. Vamos a ir componente a componente porque vamos a seleccionar ejemplos donde los campos solo tengan una componente. Voy a hacer referencia a los campos por su única componente porque como en esos casos solo van a tener una, no va a haber margen de error. Bien, lo que vamos a hacer también es asumir que las fuentes de los campos no van a afectar a las ecuaciones de transformación. Es decir, que vamos a generalizar las ecuaciones de transformación a todos los casos trabajando solo con unos pocos, donde las fuentes van a ser densidades de corriente y densidades de carga, y vamos a generalizar que eso también se cumple si las fuentes fuesen, por ejemplo, variaciones del campo eléctrico o del campo magnético. Bien, comencemos por un caso en el que tengamos una componente eléctrica del campo I y una componente magnética Z. En concreto vamos a considerar este ejemplo, que es un condensador plano paralelo. Empecemos por el ejemplo A. Un caso típico en el cual hay dos placas cargadas muy largas, es decir, la distancia que las separa es mucho menor que la distancia, el tamaño de las placas. Y bueno, vamos a observarlas primero en un sistema S sub 0 en el cual las placas están en reposo. ¿Vale? Entonces, en este sistema, la densidad de carga la denotaremos por sigma sub 0. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué campo va a haber en esta situación? Pues va a haber un campo eléctrico que va a tener una única componente en la dirección I. Y va a ser sigma sub 0 partido de epsilon sub 0. Vale. ¿Hay campo magnético? Bueno, pues en este sistema de referencia no hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay ningún tipo de flujo de carga, es decir, no hay ningún tipo de densidad superficial ni de otro tipo de corriente, y además tampoco hay ningún campo eléctrico dependiente del tiempo. Como veis, este campo evidentemente no depende del tiempo. Bueno, este campo se ha calculado aplicando la ley de Gauss. Creo que los campos creados en el interior de un condensador son ejemplos típicos del electromagnetismo. Se puede encontrar en internet o en cualquier libro si alguien tiene dudas. Vale, ahora consideremos otro sistema de referencia, S, que con respecto al primero se mueve con velocidad v sub 0. Vale, con respecto a S sub 0, S se mueve con velocidad v sub 0. ¿Cómo observará este sistema las placas? Bueno, para él las placas se van a estar moviendo. Se van a mover con velocidad v sub 0 hacia la izquierda. Él apreciará una densidad de carga distinta a la que percibe S sub 0. Percibirá una densidad de carga sigma. ¿Por qué? Bueno, porque como podéis apreciar en el esquema, se dibuja la percepción de S en el dibujo B. Él lo que va a percibir es un acortamiento de las placas, es decir, va a haber una longitud L menor que L sub 0, debido a la contracción de longitudes. Debido a esto, la densidad de carga que va a percibir va a ser igual a gamma sigma sub 0. Hay que tener en cuenta que, al igual que ocurrió en el ejemplo anterior, hay longitudes que no se contraen. Por ejemplo, la longitud omega
no se contrae porque es perpendicular a la dirección del movimiento, que es en el eje X. Vale, entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, voy a ponerle un 0 aquí para no confundir. Vale. Con uno en otro, ¿cuál es el campo eléctrico que percibe S? Pues es E sub I igual a sigma partido de epsilon sub 0. ¿Y percibe algún campo magnético? Pues efectivamente sí, el observador situado en S medirá un campo magnético debido a que las placas se están moviendo y por lo tanto las cargas que hay en ellas. Habrá una densidad de corriente superficial, bueno, dos densidades de corriente superficial, uno por cada placa, que será un menos más sigma V sub 0 X versor. Perdonad, aquí sería un más menos, es decir, la densidad superficial de corriente asociada a la placa cargada positivamente se moverá hacia la dirección negativa del eje X y la negativa a la dirección positiva. En resumen, esto generará un campo que tiene dirección Z y sentido negativo, dado por menos mu sub 0 sigma V sub 0. Bueno, esto es el ejemplo típico también del campo creado por una densidad superficial de corriente. En este caso hay dos, entonces hay que sumarlas y queda esta expresión. Nótese que la velocidad que tenemos aquí es v sub 0 porque es la velocidad que para este sistema se mueven las placas y la densidad de carga es sigma porque es la densidad que hay en este sistema. Bien, podríamos pensar que con estos dos sistemas nos llega, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer nosotros es comparar un sistema en el que haya tanto un campo eléctrico y un campo magnético con un sistema en el que haya tanto un campo eléctrico como un campo magnético, para obtener el caso más general. Entonces, no nos vale con comparar con S sub 0, que es un sistema que no percibe un campo magnético. Muy bien. Entonces tenemos que definir otro sistema, bueno, invocar, como queráis, otro sistema de referencia que voy a llamar S sub'. S sub', por supuesto, tiene una velocidad relativa a los otros sistemas de referencia. Este sistema se va a mover con velocidad v sub' con respecto a S sub 0. Y vamos a decir que tiene una velocidad v con respecto a S. Vale, entonces, ¿qué le ocurren a las placas con respecto a este sistema? Bueno, las placas se van a mover con velocidad v' hacia la izquierda también. Digamos que va a ser una situación análoga a lo que ocurre con S, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las magnitudes son ahora las que percibe S sub'. También tendrá una densidad de carga distinta que denotaremos por sigma sub'. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio de notación que no he tenido en cuenta antes. Vamos a tener dos gammas, uno asociado al que relaciona con el sistema de referencia S sub' y otro al que asocia al sistema de referencia S. Entonces voy a denotar al que tiene la velocidad v sub 0 con gamma sub 0 y al que tiene la velocidad privada como gamma primada. Gamma prima. Vale, para aclarar, cuando digo que gamma sub 0, quiero decir que será 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v sub 0 al cuadrado partido de c cuadrado. Y gamma prima será 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v' cuadrado partido de c cuadrado. A ver, esto solamente es lo que llevamos haciendo todo este rato. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que hay dos gammas porque estamos comparando un sistema de referencia S sub 0 con dos sistemas de referencia que se mueven con velocidades a priori distintas. Por lo tanto, las gammas serán distintas. Bien, entonces la densidad de carga será sigma prima y el campo, análogo al caso anterior, será E sub I prima, sigma prima, partido de epsilon sub 0. Y el campo magnético será B' menos mu sub 0, sigma prima, V prima. Bien. Vamos a, digamos, remarcar esto de aquí y esto de aquí. Vale. Vamos a entonces relacionar los campos de S' con los campos de S. Relacionarlos con respecto a S sub 0 es muy fácil,
porque sabiendo que los sigmas están relacionados mediante la proporcionalidad con los gammas, es inmediato. Pero lo que queremos hacer es relacionar E' y B' con E y B. Vale. Trabajemos un poco con sus expresiones. E' sub i es igual a sigma partido de epsilon sub 0. Esto es igual a gamma prima por sigma sub 0 partido de epsilon sub 0, donde hemos usado esta relación de aquí. Pero sigma sub 0 está relacionado con sigma por esta expresión. Por esta expresión, sigma sub 0 es igual a sigma partido de gamma sub 0. Entonces nos queda que gamma prima partido de gamma sub 0 es igual a sigma partido de epsilon sub 0. Y lo mismo ocurre con B', que será igual a menos mu sub 0, sigma prima, B' igual a menos mu sub 0, gamma prima, sigma sub 0, B' igual a menos mu sub 0, gamma prima partido de gamma sub 0, sigma V'. Bien, vemos que en ambos casos hay un mismo, digamos, término, que sería el cociente entre las gammas. Vamos a ver que este cociente se puede simplificar bastante operando. No lo voy a escribir aquí porque la verdad es que es un poco un rollo de operación. Consiste en básicamente ir operando con fracciones, con radicales, en fin, raíces, etc. Es un poco, no complicado, pero sí que un poco aburrido. En los apuntes lo he incluido porque me parece relevante, pero aquí pues no lo voy a poner. Se puede consultar, está en la página 22 de los apuntes, si mal no recuerdo. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que este gamma prima y este gamma sub 0, pues bueno, se pueden escribir como 1 menos v sub 0 cuadrado partido de c cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, perdón. Vale. ¿Qué ocurre? Que si empleamos la relación de velocidades, dada por la ley de adicción de velocidades, que ya deducimos en la sesión 1, v' es igual a v más v0 partido de 1 más v por v0 partido de c cuadrado. ¿Vale? Entonces, si introducimos esto aquí y operamos, pues se llega a que esto es igual a gamma por 1 más v por v0 partido de c cuadrado, donde gamma es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Recordemos que v es la velocidad relativa de s' con respecto a s. Vale, entonces esto de aquí lo podéis tratar de ver cómo funciona la operación vosotros, si no, ya digo, está explicado en los apuntes. Entonces, si sustituimos esto aquí, vamos a ver que ocurre lo siguiente, que sub' i, que como hemos dicho es igual a gamma prima partido de gamma sub 0, igual a sigma partido de epsilon sub 0. Sustituyendo esto, queda que esto es gamma por 1 más v por v0 partido de c cuadrado, sigma por epsilon sub 0, partido de epsilon sub 0. ¿Y qué ocurre? Que si introducimos este sigma partido de epsilon sub 0 y operamos un poco, esto de aquí no es ni nada menos que gamma por e sub i menos v por partido de c cuadrado, epsilon sub 0, mu sub 0. Y básicamente lo que obtenemos es que esto de aquí con un b sub z al lado que se me olvidaba, es que esto de aquí como c cuadrado es
como c es 1 partido la raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0, pues esto de aquí será c cuadrado por epsilon sub 0, mu sub 0, que se anula, que queda 1. Entonces, en conclusión, esto de aquí será gamma por e sub i menos v por b sub z. Ya hemos obtenido una de las relaciones que buscábamos. ¿Vale? Y bueno, la otra, la de b sub prima sub z, se obtiene de manera análoga. Queda menos gamma por 1 más v por v sub 0, partido de c cuadrado, mu sub 0, sigma, y aquí iría v', que es v más v sub 0, partido de 1 más v por v sub 0, partido de c cuadrado. Y esto de aquí es gamma por b sub z menos mu sub 0, epsilon sub 0, e sub i, donde hemos simplificado esto con esto. ¿Y qué pasa? Que bueno, mu sub 0 por epsilon sub 0 se puede expresar como partido de c cuadrado, es decir, que b' sub z queda gamma por b sub z menos v partido de c cuadrado e sub i. Bien, pues ya habríamos obtenido dos de las componentes que buscábamos, que como es evidente son 6 componentes. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este mismo proceso, pero para el condensador orientado en diferentes posiciones, de manera que vayamos obteniendo cada una de las componentes que buscamos. Bien, ahora podemos contemplar este caso, que sería exactamente análogo al anterior, solo que en esta situación, como veis, la orientación de las placas es distinta. Y ahora lo que hay es un campo eléctrico en la dirección Z, la que veis dibujado con flechitas, que vendría dado por E sub prima Z igual a sub sigma prima partido de epsilon sub 0. Y un campo magnético que vendría dado por mu sub 0 sigma prima V'. Bueno, como veis, la situación es la misma que en el caso anterior, solo que nos cambian las componentes y cambia el signo del campo magnético. En este caso, el campo magnético, por tal y como están colocadas las placas, va a ir en la dirección positiva del eje, en este caso del eje Y. Bien, llegamos básicamente a las mismas conclusiones, es decir, no voy a volver a repetir aquí todo el mismo procedimiento, pero si operáis, lo único que vais a ver es que queda al final que esto sería igual a esto de aquí y que B' sub i sería igual a gamma prima, perdón, igual partido de gamma sub 0, mu sub 0, sigma V'. Y si operamos otra vez, la conclusión a la que llegamos es que ahora E sub prima z es igual a gamma E sub z más v sub i. Es decir, ahora en esta situación tenemos el signo positivo. Bien, por otro lado, b sub prima i es igual a gamma b sub i más v partido de c cuadrado e sub z. Es decir, ahora los signos están en positivo. Eso tiene sentido, puesto que lo que hemos hecho es cambiar el signo del campo. Es decir, antes aquí había un signo menos, ahora no lo hay, y por lo tanto en las ecuaciones al final resulta que las ecuaciones son idénticas, pero con el signo cambiado. Bien, entonces las ecuaciones, como vemos, son análogas a las que hemos obtenido antes, solo que con el signo que lleva acompañado el campo cambiado. Vale, entonces ya tenemos las ecuaciones para las componentes E sub z y B sub i, que están relacionadas con las anteriores. Y ahora la pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las componentes E sub x y B sub x? Entonces sé que estas componentes son especiales
en el sentido de que ambas son paralelas al movimiento. Por lo tanto, cabe esperar que tengan una transformación distintas a las que hemos visto en las componentes anteriores. Bien, supongamos que orientamos el condensador de esta forma. Lo que apreciamos en este caso es que el condensador tiene ahora un campo en la dirección del eje X. Y por lo tanto tendría, por ejemplo, E sub X igual a sigma sub 0. Y si el condensador se moviese, sería sigma' partido de epsilon sub 0. Para un observador, S', que lo observa cómo se mueve con velocidad v con respecto a S'. Respecto a S, perdón. ¿Pero qué ocurre en esta situación? Bueno, en esta situación ocurre, como vamos a ver ahora, que sigma' es igual a sigma. ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos, el hecho de que sigma cambie no viene dado porque cambie la carga. Lo que varía es la superficie o el volumen, porque la carga es un invariante. ¿Y qué ocurre en este caso? Que no cambia la superficie. ¿Por qué? Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que la anchura de las placas, es decir, bueno, su grosor más bien, es infinitesimal y no se contempla. Entonces, la sigma será la carga que tenga en total una de las placas entre su área, es decir, la carga entre L por W. ¿Y qué ocurre? Que tanto L como W son perpendiculares a la dirección del movimiento, entonces no cambian y el área es la misma. Por lo tanto, necesariamente sigma, que será igual a Q partido por A, y sigma', que sería igual a Q partido de A', serán iguales porque A es igual a A'. Es decir, el área no cambia al ser perpendicular al movimiento, tanto L como W. Además, aunque sí que es cierto que D vaya a cambiar, porque la distancia, esta D, sí que es paralela a la dirección del movimiento, pues en este caso no influye, porque como sabemos, estos campos no dependen de la distancia entre placas. Es decir, mientras la distancia entre placas sea suficientemente pequeña, para evitar considerar efectos de borde, el campo eléctrico va a ser el mismo. Entonces, el cambio en sistema de referencia en este caso no afecta. Nótese que además no hay campo magnético, porque básicamente el movimiento de las dos placas en este sentido anula el campo magnético en el interior del condensador y no hay campo magnético. Por lo tanto, en este caso, solo hay campo eléctrico. Llegamos a todo eso a una importante conclusión, que es que E' sub X es igual a E sub X. Es decir, el campo eléctrico en la dirección del movimiento no cambia. Vale. Y si esto ocurre para el campo eléctrico, nos podríamos preguntar qué ocurre para el campo magnético y qué, digamos, utensilio, qué problema vamos a emplear para obtener esta relación entre las componentes. Bien, pues el problema que vamos a emplear es un problema clásico, que sería el de una bombina con los hilos muy apretados. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que no hay campo eléctrico, ¿vale? Porque evidentemente el cable lo suponemos con carga neta cero y lo que tiene es una intensidad que suponemos constante. El campo creado por una bobina es bueno, muy conocido y digamos que en su interior sabemos que será algo así. Es decir, bueno, sabemos que el campo, en este caso, en esta bobina, tendrá componente X. Bueno, es bastante conocido. Se puede calcular bastante rápido por la ley de Ampère. Y como sabemos, será igual a mu sub 0 n por i, donde n es el número de espiras por unidad de longitud. Bueno, esto es un campo que se calcula en el bachillerato. Entonces, ahora podríamos decir, vale, como vemos, es evidente que el número de espiras no depende del sistema de referencia. Bueno, eso está claro. Pero sí que depende de la longitud. Entonces, como la longitud depende, uno podría decir, vale, entonces L', un sistema que observa la espira en movimiento, apreciará una longitud menor debido a la contracción de longitudes, puesto que la longitud propia
de la longitud de la espira en reposo, que denotaré por L. Entonces, L' sería igual a entre gamma. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos que tener en cuenta que lo que está creando el campo magnético es una intensidad de corriente que se expresaría como la carga partido por el tiempo, es decir, la carga que atraviesa la espira por unidad de tiempo. Bien, la carga es invariante, eso ya lo sabemos, pero lo que no es invariante es el tiempo, es decir, si consideramos que un determinado intervalo de tiempo, delta de t, para S ha pasado una carga, delta de Q, para I' habrá pasado la misma carga, porque es un invariante, pero en un intervalo de tiempo delta t'. Delta de Q será igual a gamma delta de t. Es decir, que como esto de aquí es I, nos queda que I' es igual a I partido de gamma. Y si ahora tenemos en cuenta estas dos expresiones, nos quedará que B' sub x es igual a mu sub 0 n por i. Es decir, mu sub 0, perdón, n', i'. Mu sub 0, que será igual a n partido de L', i'. Y despejando estas relaciones nos quedarán que esto será mu sub 0 por n L partido de gamma, porque L' es L partido de gamma, y I' es I partido de gamma. Es decir, que esto de aquí nos resulta B sub x. Y de esta forma concluimos que B' sub x es igual a B sub x. Bien, entonces lo que acabamos de concluir es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético no cambian en la dirección del movimiento, es decir, las componentes que tienen la misma dirección que la del movimiento no se ven afectadas por el cambio en un sistema de referencia. Ya hemos obtenido las transformaciones. Vamos a escribirlas a modo de recapitulación. Tenemos que E' sub x es igual a E sub x. Que B' sub x es igual a B sub x. Que E' sub i es igual a gamma por E sub i menos v por B sub z. Que B' sub i es igual a gamma por B sub i más v partido de c cuadrado por E sub z. Y que E' sub z es igual a gamma por E sub z más v por B sub z. Y B' sub z es igual a gamma por B sub z menos v partido de c cuadrado por E sub i. Bueno, vamos, que lo que acabamos de ver aquí es lo que ya hemos razonado antes. E sub' y E sub' z se transforman de igual manera, solo que con un signo cambiado. Bueno, perdón, es que aquí hay un error. Esto es B sub i. Sí, entonces B sub i. Y bueno, estas básicamente serían las ecuaciones que estábamos buscando antes. Vale, ahora, esas ecuaciones en sí, digamos que son las generales, las que hemos comentado antes, que nos llevan desde una situación en la que hay tanto campo eléctrico como campo magnético a una situación en la que hay a priori tanto campo eléctrico como campo magnético. Lo que podemos hacer ahora es intentar, digamos, observar dos casos que son especialmente interesantes. Vale, estas son las ecuaciones generales y ahora vamos a discutir dos ejemplos interesantes. El primero de ellos sería, digamos, suponer que partimos de un sistema en el que no hay campo magnético. Es decir, que B es igual a 0. Y bueno, E pues será algo que es diferente de 0. Vale. Entonces, ¿qué podemos concluir rápidamente de aquí? Pues concluimos rápidamente que B' sub x es igual a 0. Que B' sub i es igual a gamma por v partido de c cuadrado e sub z. Y que B' sub z es igual a menos gamma v partido de c cuadrado e sub i.
Y por otro lado podemos apreciar que de aquí, que en general, si el campo B es 0, por supuesto, hay que aclarar que todo esto está dado bajo esta condición. ¿Vale? Bajo esta condición de aquí, tenemos esto de aquí, y además tenemos, para el campo eléctrico, que el campo eléctrico primado será igual a gamma veces el campo eléctrico en S, no en S'. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos obtener que esta ley y las leyes anteriores se reducen a una un poco más sencilla para este caso, puesto que B' será igual a gamma por V partido de C cuadrado, E sub Z y versor menos E sub I Z versor por las ecuaciones de transformación. Entonces, esto de aquí será igual a V partido de C cuadrado, E' sub Z y versor menos E' Z versor. ¿Vale? Hemos empleado esto de aquí. Por supuesto, ya digo que esto es más fácil si se comprueba con despejando estas operaciones, porque de esta forma quizás resulte un poco lioso. Entonces, si tenemos esto, pues no tenemos más que despejar y ver que ocurre algo interesante. Recordemos que en todos los problemas de este curso está considerando que V es igual a V por X versor. Es decir, la dirección del movimiento es en la dirección X. Vale, pues digamos que operando podemos comprobar que efectivamente esto de aquí, ¿vale? Todo esto menos el C cuadrado, con un menos delante, es igual a V por E'. Bueno, cuando digo por, quiero decir producto vectorial, ¿vale? Entonces, si operamos con esto de aquí, obtenemos esto de aquí, considerando que V es igual a V por X versor. Es decir, que para una situación en la que B es igual a 0, para otro sistema de referencia que se mueve, B' será menos 1 partido de C cuadrado V por E'. Obtenemos así una relación entre los campos en ese sistema de referencia. ¿Y qué ocurre con una situación en la cual, por el contrario, E sea igual a 0, pero P sea diferente de 0? Bueno, pues en este caso lo que tenemos es que E' sub X es igual a 0 como antes, E' sub I es igual a menos V gamma B sub Z y E' sub Z es igual a V gamma B sub I. Tenemos que B sub prima X es igual a B sub X que B sub prima I es igual a gamma B sub I y que B sub prima Z es igual a gamma B sub Z. Bueno, esto me recuerda una cosa del apartado anterior, que dije que E' es igual a gamma sub E. Bueno, esto no es cierto. Lo correcto sería afirmar que E sub X' es igual a E sub X. Y que luego las otras dos componentes sí que se pueden relacionar proporcionalmente mediante gamma. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la componente X no cambia y por lo tanto no tenía sentido lo que dije. Lo que sí que cambia, lo que sí que se pueden relacionar de esta forma serían las dos componentes. ¿Qué ocurre? Que, bueno, como en el ejemplo, como en esta relación solo aparecen las componentes E sub I y E sub Z, pues sí que podemos hacerlo, pero para la componente X no. Y aquí ocurre lo mismo, básicamente. Podemos escribir que E' es igual a V por menos B' sub Z y versor más B' sub I Z versor. Y esto de nuevo, sin más que operar, será igual a V, producto vectorial, B'.
Bueno, como veis, la relación es básicamente la misma, con la diferencia de que en uno hay un factor de un menos 1 partido c cuadrado y en el otro no. Bien, pues ya hemos obtenido las ecuaciones de transformación de los campos. Ya sabemos que si en una cierta situación tenemos un cierto campo eléctrico y un cierto campo magnético, con estas ecuaciones de transformación podemos obtener el campo eléctrico y el campo magnético en otra situación, para otro sistema de referencia que se mueve con una cierta velocidad con respecto al primero. Era lo que estábamos buscando. Bien, lo que vamos a ver en la siguiente sesión es cómo, definiendo un tensor de orden 2, es decir, una matriz para que nos entendamos, podemos expresar de manera más elegante la transformación de los campos. Lo que vamos a hacer es eso, definir un cierto tensor, una única entidad que englobe tanto los campos eléctricos como los campos magnéticos. Además, lo que vamos a hacer también es emplear este tensor para escribir las ecuaciones de Maxwell en lo que se denomina formulación covariante del electromagnetismo. Vamos a partir de estas ecuaciones, de las ecuaciones que ya hemos obtenido, y vamos a, digamos, escribirlas de una forma más adecuada, porque como veis esta de aquí quizás no resulte la más cómoda de todas. Pues muy bien, esto sería todo, espero que lo hayáis encontrado interesante y nos vemos en la siguiente sesión.